Bueno, muy buenos días a todos los presentes, a los estudiantes de la Universidad de Bucarest, Dimitri Cantemir, y nuestros estudiantes de la Universidad Internacional Lingüística, Mediación Lingüística. Por favor, les pediré la cortesía de activar sus cámaras para verlos, porque no hay nada más bonito que ver el rostro o el viso di tutti noi in questo momento così importante que sería un cultural declatón, ¿ok? Por favor, activen sus cámaras, sobre todo los estudiantes de la SSML Internacional de Benevento, ¿ok? Ahora bien, vamos a iniciar. El día de hoy, la profesoresa Joana Chekhovniuk, excúsame porque no lo sé pronunciar. No pasa nada, pero muy bien. Sí. El día de hoy nos va a introducir un tema que se llama las fiestas de primavera. Como verán... Ariana, perdón. No. Ariana, no, it has been a change. Sorry, I sent an email to Oriana, but that's okay. It has been a change. And Ioana Chekhovniuk will be talking today on a literary subject, but also in Spanish. Entonces, Ariana, ha habido un cambio porque mi compañera está enferma. Era mi compañera la que tenía que hablar sobre las fiestas de España y de Hispanoamérica, pero al sustituirla yo preferí elegir otro tema sobre la literatura. Claro, ¿y sobre qué vas a hablar el día de hoy? Y voy a hablar sobre la historia e intrahistoria, un concepto propuesto por Miguel de Unamuno en un ensayo filosófico, solo un fragmento de este ensayo filosófico, y luego me interesa descubrir junto con los estudiantes un punto común entre este concepto de intrahistoria de Unamuno y un poema escrito por Jorge Luis Borges 80 años más tarde, Los Justos. Entonces me interesa descubrir este elemento común junto con los estudiantes. Ok, entonces dejamos la palabra a la profesora Joana de la Universidad Dimitri Cantemir, que nos va a introducir su tema el día de hoy. So if you just could let me introduce to my colleague, Dr. Ioana Chekhovniuk. She is a tenure at our university, and she teaches Spanish literature. She's a graduate of Multiele, Master of Learning and Teaching Spanish in International Multilingual Context at the University of Deusto, Bilbao, Spain. And she also was awarded her PhD title in philology from Pompeu Fabra University in Barcelona. And she's currently working with us at the Faculty of Foreign Languages and Literatures at Dimitri Cantemir University in Bucharest, teaching courses on Spanish and Spanish-speaking countries' literature. So please welcome our colleague, Ioana Chekhovniuk, and I will pass you the floor. Sí, gracias, Honorina. Entonces, ¿no? Tengo entendido que sí que puedo empezar con la presentación. Sí, bien. A ver. Bien, todo el mundo puede ver el material PowerPoint. ¿Sí? Da, se vede, doar să-l dai tu mare, de jos de acolo din diapozitiv. Mai în stânga un pic. Ah, bueno, no. Ya, sí. Nu, e așa, perfect. Sí, ahí. Butonul ăla. Bien, Super. Bien. Vale, entonces, pero antes de empezar con lo que he preparado para vosotros, me gustaría aclarar un asunto. Como yo no conozco a los estudiantes italianos, si alguien de ellos desea intervenir con alguna reflexión, alguna sensación, que lo haga, ¿no? En cualquier momento y de manera abierta y directa, sin dudas, sin recelos y sin miedos, ¿sí? Con los estudiantes rumanos, porque los conozco, podré interaccionar fácilmente, ¿no? Pero con los italianos, no. Entonces espero
espero, ¿no?, esta iniciativa por parte de los estudiantes italianos en cualquier momento, ¿sí? Y en directa relación con el tema de la presentación. Bien, entonces, el tema de mi presentación trata el concepto de la intrahistoria tal como lo plantea Miguel de Unamuno en su ensayo filosófico en torno al casticismo. En directa relación con este tema, me interesa descubrir juntos, que descubramos juntos, un elemento común entre la perspectiva unamuniana y el poema Los Justos, escrito por Jorge Luis Borges, ¿sí? Primero empezaré con algunos datos que considero que son de suma importancia de la biografía de Miguel de Unamuno y que es un tema fundamental, central y recurrente en la obra de este escritor de la generación del 98 en España, y que es el sentimiento trágico de la vida. Y a ver, ¿no?, ¿qué es lo que entendéis vosotros con lo trágico de la vida? Un sentimiento trágico de la vida, ¿qué es lo que genera, ¿no?, este sentimiento? A ver, Roxana, Raluca, Andrea, por favor, ánimo. Sí, creo que se trata del paso del tiempo que genera nostalgia, tristeza, melancolía. Sí, bien, podría ser, sí, el paso del tiempo. No poder controlar, Sí. controlar, claro, el paso de tiempo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podría generar un sentimiento trágico de la vida? Bien, Andrea. ¿Qué más? Otras opiniones. Una vida sin sentido. Bien. Y, o sea, ¿podrías desarrollar un poquito más, Raluca? En el sentido de no saber de dónde venimos, no saber a dónde vamos. Bueno, entonces un problema de la identidad, ¿no? Sí. Eso de no saber quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Bien, bien, esto genera cierta angustia, ¿sí? Bien, ¿qué más? Sufrió mucho en su vida. El sufrimiento, muy bien, Diana, ¿no? Como la pérdida de alguien, por ejemplo, esto genera, ¿no?, lo trágico en la vida de alguien. Bien, con Unamuno, ¿no? Unamuno, en primer lugar, es un gran filósofo, ¿sí? Y su filosofía, sin embargo, no es abstracta. Él lee mucho a los filósofos no abstractos, ¿no?, como Kierkegaard o Kant o Schopenhauer, pero él se aparta de lo que es la filosofía abstracta, saca, ¿no?, los problemas de la vida y de la muerte, del terreno, de la lógica, ¿no?, y de la ciencia, de los principios científicos, y los analiza a la luz del sentimiento y de la intuición personal, ¿sí? Por lo tanto, su filosofía está centrada en lo que es este sentimiento trágico de la vida, que nace a la raíz de un conflicto entre la lógica, entre lo que dice la lógica y el corazón, ¿sí? Este sentimiento trágico de la vida implica el problema de la inmortalidad y de la fe. Unamuno es católico, ¿no?, un hombre de mucha fe, pero precisamente la religión despierta en él muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? Por lo tanto, inseguridad, ¿no?, incertidumbre, angustia tocante a su esencia, ¿no?, a quién es, ¿no?, y a su identidad. De ahí el sentimiento trágico de la vida, un tema recurrente en toda su obra, ¿sí? Otro rasgo muy importante de este autor son sus nivolas. ¿Alguien sabría comentar algo al respecto? ¿Qué son las nivolas de Unamuno? Con los del tercer año sí que hemos trabajado, ¿no?
Bien, Miguel de Unamuno, como decía, es un miembro de la generación del 98, la que sigue, ¿no? La generación siguiente a la generación del 68, y ¿no? Al escribir rechaza por completo la forma realista, digamos, ¿no? La tradición realista de escribir un texto. Ante la crítica, ante las voces críticas que, ¿no?, comentaban que los textos de Unamuno no eran novelas, él responde que no tiene esta intención, que no quiere escribir novelas, sino nivolas. Nivolas, o sea, textos muy distintos a una novela realista tradicional, no tiene ningún interés en reflejar la realidad, sino en crear algo con la palabra y con sus angustias. Es un autor que transforma todas sus angustias, todas sus preocupaciones, inquietudes, preguntas en literatura, ¿sí? Es así que escribe sus nivolas, Amor y Pedagogía, Niebla, Abel Sánchez y La tía Tula son las más conocidas, ¿no? Y donde busca o pretende demostrar el fracaso de la ciencia, ¿no?, como la única opción del hombre a la hora de descubrir su esencia. Por ejemplo, en Amor y Pedagogía se trata de un hombre joven, amante de la ciencia y que quiere construir su vida a la luz de los principios, ¿no?, de la ciencia. Se busca a una mujer conforme, ¿no?, a la lógica, luego pretende engendrar y tener, ¿no?, a un hijo conforme a la lógica y a la ciencia, cría y educa a su propio hijo, ¿no?, conforme a los preceptos científicos, pero a la hora, cuando este hijo Apolodoro, ¿no?, se convierte en un adulto, al enamorarse y al no saber cómo manejar este sentimiento, porque nunca lo aprendió, fracasa. La mujer lo abandona y este desengaño provoca el suicidio del hijo de este hombre tan enamorado de la ciencia. Por lo tanto, Unamuno, en sus nivolas, quiere demostrar este fracaso, ¿no?, a la hora de intentar dar con las respuestas solo por medio de la ciencia, ¿sí? Y como decía Unamuno, que es poeta, ensayista, no nivolista, utiliza o tiene como temas recurrentes en todas sus obras temas como la inmortalidad, el para qué de la existencia, la verdad, la identidad, la intrahistoria, la fe, la libertad y el libre albedrío, y la creación y la procreación. A sus ojos, un hombre llega a ser inmortal solo si crea algo. ¿Cómo podemos crear? Hay dos vías, según conforme, por medio de los hijos, ¿no?, o por medio de la creación artística. Cualquier forma de expresión artística asegura, conforme a Unamuno, la inmortalidad. Bien, y vamos a ver un ejemplo antes de hablar sobre el entorno al casticismo. Vamos a ver, ¿no?, un ejemplo de cómo Unamuno hace uso de sus angustias en un poema, porque él es mayormente poeta, intitulado Elegía en la muerte de un perro, un poema que pertenece al volumen de poesías de 1907. A ver, ¿quién desea leer estos versos? Roxana, por favor. La quietud sujeto con recia mano al pobre perro inquieto y para siempre fiel se acostó en su madre piadosa tierra. Morir presentáis vagamente, vivir en mi memoria, no morirte del todo, pero tu pobre hermano se ve ya muerto en vida, se ve perdido y aúla al cielo suplicando muerte.
Descansa en paz, mi pobre compañero, descansa en paz. Más triste la suerte de tu Dios que no la tuya. Los dioses lloran cuando muere el perro, que les lamió las manos, que les miro a los ojos, y al mirarles así les preguntaba, ¿a dónde vamos? Elegía en la muerte de un perro. Bien, bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que resalta en este poema Unamuno? ¿Quiénes son los protagonistas en primer lugar? El perro y el dueño del perro. Bueno, es el perro, claro. Es el perro, tú al morir presentías vagamente vivir en mi memoria, ¿no? El perro, sí, nos damos cuenta por el título en primer lugar, ¿no? Y luego cuando dice los dioses lloran cuando muere el perro, y luego el otro protagonista, Roxana, no es el dueño, precisamente, no necesariamente, sino el mismo Unamuno, vivir en mi memoria, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la relación o por qué entre el perro y Unamuno y por qué se sirve Unamuno de la imagen de un perro para escribir un poema, una elegía? Ese perro fue su compañero en Bien. su vida. Y más que un compañero, Fue cuando dice, pero tu pobre hermano, ¿no? El poeta es el hermano del perro, ¿sí? Se ve ya muerto en vida, se ve perdido y aúlla al cielo suplicando muerte. fue más que un compañero, como un hermano, y lo quería mucho. Bien, y entonces cuando dice que se ve ya muerto en vida, ¿no? Y que más triste la suerte de tu Dios que no la tuya, porque, ¿no? El hombre es como un Dios para un perro. Unamuno aquí hace una total identificación entre el hombre y el perro. ¿En qué sentido? Al compartir el hombre y el perro el mismo destino, ¿no? Y se sirve el mismo destino que es la muerte, ¿eh? Y se sirve de la imagen del perro para explorar aquí una angustia ¿no? existencial y espiritual de Unamuno, quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? La angustia de un hombre que se ve perdido en una vida, como decía Raluca, en una vida sin sentido y sin finalidad, ¿no? Y al mirarles así les preguntaba, ¿a dónde vamos? Bien, entonces pasamos ahora a este pequeño fragmento del ensayo filosófico en torno al casticismo para que descubramos juntos qué es la intrahistoria según Unamuno, ¿no? Y primero vamos a leer juntos este párrafo, ¿sí? ¿Quién quiere leerlo? Yo. Yo, ¿quién ha dicho yo? Gabriela. Gabriela. Muy bien. Sí, por favor. Las olas de la historia, con su rumor y su espuma que reverbera el sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más hondo que la capa que ondula sobre un mar silencioso y a cuyo último fondo nunca llega el sol. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del presente momento histórico, no es sino la superficie del mar. Una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros. Una vez cristalizada así, una capa dura no mayor con respecto a la vida intrahistórica que esta pobre corteza en que vivimos, con relación al inmenso foco ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna. Esa labor
que, como la de las madreporas, Madreporas son unas plantas, ¿no?, acuáticas. Bien. madreporas suboceánicas, echa las bases sobre que se alzan los islotes de la historia. Sobre el silencioso agosto, decía, se apoya y vive el sonido. Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua, como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras. Piedras. Bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que dice aquí Unamuno? ¿No? Gabriela, ¿qué es lo que entiendes tú? Nos habla sobre la historia, ¿no?, y la intrahistoria. ¿A qué se Sí. refiere con estos dos conceptos? ¿Y qué es lo que busca Unamuno, ¿no?, a la hora de distinguir entre historia e intrahistoria? Porque es eso lo que hace, ¿no? Diferencia claramente, ¿no?, lo que es la historia y lo que es la intrahistoria. ¿Y qué es lo que busca realmente con esta distinción? Él se refiere, cuando habla sobre la intrahistoria, se refiere a la vida tradicional ¿De quiénes? de las personas, ¿Cuáles personas? del Dar viața reală este despre mult mai No sé quién ha intervenido. Andrea, por favor, si quieres Sí, aportar algo. creo que se trata de la vida de los españoles y Y no solo España. de los españoles, porque dice, claro, él escribe, uno escribe este ensayo en 1895, 3 años antes de lo que en España se considera un año desastre, en 1898, cuando España deja de ser imperio porque pierde las últimas colonias de América, ¿no?, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ¿sí? Unamuno siente, ¿no?, este momento, ¿sí?, histórico, es un acontecimiento histórico, y escribe este ensayo. Pero, ¿no? Y claro, lo hace buscando algo muy en concreto y que quiero que me digáis vosotros, ¿no? Pero no se refiere solo a los españoles, porque dice millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los pueblos del globo, ¿no?, se levantan a una orden del sol. Entonces, en general, claro, no solo sobre los españoles. Sí. Sí. Se refiere a gente común. La gente común, la gente sencilla, ¿sí? La gente sencilla, común, silenciosa, en oposición a los que meten bulla, ¿no? Como dice, meter bulla, lo que hacen ruido, ¿sí? Lo que hacen ruido y lo que quieren llamar la atención, ¿sí? Bien, entonces, este ensayo filosófico lo escribe Miguel de Unamuno y lo publica en 1895 por entrega, o sea, por capítulos inicialmente en la revista España Moderna, y luego lo publica en un libro en 1902, que será un libro de cabecera para los que representan la generación del 27, una generación, ¿no?, de poetas extraordinarios, ¿no?, en España. Y en la tradición eterna, en esta parte de la tradición eterna, Unamuno propone una distinción entre dos tipos de historia. Por una parte, habla de la historia de los periódicos, de los libros, de los monumentos y las piedras, ¿sí? Y que esta historia solo registra,
¿no? Los acontecimientos históricos más importantes, las noticias más importantes, noticias publicadas o hechas públicas por los que meten bulla, o sea, por los que quieren provocar el ruido y nada más. Y luego propone, ¿no?, este concepto de intrahistoria, o sea, la vida de todos los que cumplen en silencio con su trabajo y que es la base, ¿no?, de lo que se pretende ser historia. Sin la vida cotidiana, sin esta gente, ¿no?, silenciosa que cumple diariamente con su trabajo y con su palabra, no existiría historia. Por lo tanto, lo que busca Unamuno es dar o comprender, ¿no?, con la esencia de un lugar, de un país, de un pueblo, no solo el español, pero en general, y la mejor manera de conocer la tradición y la esencia de un país es ahí observar la intrahistoria, ¿no?, las costumbres, las prácticas comunes, ¿no?, y la vida cotidiana de la gente, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace esta distinción? Si puedo intervenir un poco. Claro, Raluca, por favor. Otra cosa más que he encontrado sobre la intrahistoria, como lo veía él, era como el fondo olvidado del país, el alma de su gente, y era lo más importante de la nación. Bien, bien. Muy bien, Raluca. ¿Y cómo construye su argumento? Precisamente, ¿no?, volvamos al párrafo. ¿Cómo construye Raluca Unamuno su argumento? Porque él es poeta, ¿no? No nos olvidemos de esto. Es un poeta, es filósofo también, pero él escribe una filosofía, ¿no?, desde el punto de vista de un poeta. Por lo tanto, recurre siempre a herramientas literarias. En este párrafo, para expresar esta idea, ¿a qué herramienta literaria acude Unamuno? Comparación. ¿Qué cosa, Roxana? Perdón. Comparación con un mar continuo. Bien. Donde el ruido es una corteza que no refleja una capa dura, o sea, rígida, ¿sí? Bien. Que no refleja que lleva dentro, abajo. Bien, lo que está debajo. Bien. Bien, entonces la comparación, sí, pero no, es la analogía basada en asociaciones y comparaciones, ¿sí? Construye su argumento, ¿no?, al asociar el mar con la vida, las olas del mar con las apariencias, ¿no? Exactamente, Raluca. Lo último de abajo que ponía, que era como el fondo del mar, silencioso, la intrahistoria. Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Y si pensamos bien las olas del mar, por ejemplo, y la apariencia, ¿no? Si cuando vamos al mar nos gustan las olas, nos llaman la atención, ¿sí? Por el ruido que hacen, por la apariencia, por la imagen, ¿no?, que se construye con el oleaje del mar, ¿no? Nos llama la atención. En cambio, el fondo del mar es algo desconocido, silencioso, ¿no?, pero imprescindible para que las olas existan, ¿no? El fondo del mar, ¿sí?, es equivalente a la realidad más profunda, a lo castizo, lo puro y lo esencial, ¿no?, la esencia de un pueblo y de un país. ¿Bien? ¿Sí, Andrea? Sí, es como si la intrahistoria fuera el núcleo del Bien. país. Bien, Andrea, es el núcleo, ¿sí? Sí. Es el núcleo, el corazón. Muy bien. Va. Bien, entonces, ya digamos comprendida, ¿no?, esta distinción entre historia e intrahistoria, pasamos a Jorge Luis Borges, ¿no? Y ¿no?, intentemos descubrir
un punto común entre estos dos ¿no? autores tan importantes en la literatura de habla española. Empezaré con lo mismo, con destacar algunas características de la biografía de Borges. En primer lugar, que él es un representante mayor de las vanguardias, ¿sí? De las vanguardias. ¿Qué significa las vanguardias? Principios del siglo XX. Y que comparte, incluso en esto comparte muchísimo Borges, ¿no? Y Unamuno comparten, ¿no? puntos de vista en cuanto a la literatura y a la forma de escribir literatura. Bien, entonces las vanguardias, ¿qué implica? Implica una actitud de rechazo a las conveniencias, digamos, ¿no? De discurso y de retórica. Buscan la innovación. Un vanguardista siempre buscará la innovación formal, en primer lugar, luego la originalidad y lo sorprendente, ¿no? En cuanto no solo a la forma, pero también al contenido, ¿sí? Y son Borges junto con, en Argentina, junto con César Vallejo en Perú, Juan Rulfo en México, o Nicolás Guillén en Cuba, o el famoso Pablo Neruda en Chile, los que facilitan, digamos, el desarrollo ulterior del realismo mágico, ¿no? En el continente hispanoamericano, y cuyos representantes máximos son Gabriel García Márquez y Julio Cortázar en Argentina. Bien, entonces con las vanguardias se busca, ¿no? una innovación tanto formal como del contenido, y se rechaza, ¿no? la tradición en cuanto al discurso literario, ¿no? Igual, ¿no? O sea, una coincidencia aquí entre los vanguardistas y Unamuno. Borges es profesor, él da clases, es un gran admirador de la cultura anglosajona, es profesor, por lo tanto, de inglés, poeta, ensayista y cuentista, y entre los temas recurrentes o motivos recurrentes en su obra, la memoria o el recuerdo y el olvido, el juego, la biblioteca, que es una forma de felicidad para Unamuno, la biblioteca, los libros, la lectura, el laberinto, el espejo, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no? antes de que leamos su poema, vamos a ver qué es lo que dice Borges sobre el propio Unamuno. ¿Sí? Andrea, por favor. Sí. Unamuno, fue ante todo un inventor de espléndidas discusiones. Discutió el yo, la inmortalidad, el idioma, el culto de Cervantes, la fe, la regeneración del vocabulario y de la sintaxis, la sobra de individualidad y falta de personalidad de los españoles, el humorismo, el mal humorismo, la ética. El primer escritor de nuestro idioma acaba de morir. No se da un homenaje mejor que proseguir las ricas discusiones iniciadas por él y que desentrañar las secretas leyes de su alma. Letras españolas, inmortalidad de Unamuno, Bien. artículo. Bien, ¿no? Entonces, ¿no? con esta valoración, digamos, después de la muerte de Unamuno en 1936, de diciembre de 1936, nos damos cuenta, ¿no? de la admiración que sentía Borges por Unamuno, y luego, ¿no? la intención de seguir con la misión, ¿no? con la misión de buscar, ¿no? la esencia y, por otra parte, la esencia del alma de Unamuno, desentrañar estas secretas leyes del alma de Unamuno. ¿Sí? Bien, y vamos a ver ahora con este poema si podemos identificar aquel punto común, ¿sí? que me interesa a mí. A ver, ¿quién quiere leer el poema? Puedo.
Sí, claro, Carmen. Buenos Sí, por días, favor, soy una gracias. estudiante de Italia. Bien. Los juntos. Justos. Un- Cuidado porque es muy Justos. importante, ¿sí? Justos, bien. Justos. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Qué bonito. ¿A que sí? ¿Sí? Qué tan bonito. ¿Y por qué es bonito, no? ¿Por qué? Porque, Carmen, ¿te gusta el poema? Sí, me gusta mucho este poema. Nunca lo había leído antes. Bien, bien. ¿Y por qué te gusta? Esto es muy importante, claro, ¿no? Leemos un texto, un poema y nos gusta, ¿no? La primera sensación, nos gusta, ¿no? Bien. Pero luego, ¿por qué? ¿Qué es lo que, no? Porque me da una idea de calma y tranquilidad. Porque Vale, y que Borges era así, ¿no? Era así, ¿no? Tenía una personalidad, ¿no? ¿no? Que inspiraba mucha tranquilidad, ¿sí? Y una voz que inspiraba mucha tranquilidad. Pero ¿qué cosa en este poema te inspira esta tranquilidad, Carmen? Porque habla de cosas simples. Por ejemplo, el hombre que cultiva su jardín, que es una cosa simple y también cotidiana. O cuando habla de los empleados que juegan un silencioso ajedrez y utiliza el adjetivo silencioso. Bien. El ceramista, la mujer, habla de escenas de vida cotidiana. Bien, Carmen, bien. Entonces, el poema entero se compone por medio, ¿no? de una enumeración basada en las imágenes de escenas, como dices tú, cotidianas, sencillas, ¿sí? Y esto, Sí. claro, en tu caso te inspira esta tranquilidad, ¿no? Muy bien. En cuanto a lo de un hombre que cultiva su jardín, sí. ¿qué piensas tú? O sea, cultiva su jardín, dices que es una actividad cotidiana. ¿En qué estás pensando cuando dices esto? En una persona que vive en la ciudad y trabaja siempre y hay algunos momentos, por ejemplo, cuando se dedica a su jardín. Ajá, que Puede un ser un jardín que hobby. tiene ahí delante o detrás de su casa. Sí. Sí. Bien, bueno, sí, que podría ser, Carmen, pero en este caso, Borges dice un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire. Creo En que su... se refiere a su vida. es un jardín metafórica. Sí, es un jardín una metáfora. metafórico aquí, Sí. se refiere a Voltaire. Voltaire en su obra Cándido, en 1759, ¿no? Dice, il faut cultiver notre jardin, tenemos que cultivar nuestro La mente. jardín, o Nuestros sea, y no, conocimientos tenemos que no precisamente ampliarlos. la mente, sino el alma. El alma. El alma, Carmen, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué hacer esto, Carmen? ¿Por qué es importante cultivarnos el alma? Es importante. Sí, muchísimo, porque para tener una conciencia, también para ser libre de pensar, de hacer lo que hacemos, también para estudiar, ser cultos. Bien, para Voltaire, por ejemplo, era una forma para aguantar la vida, para que la vida tenga una apariencia más soportable, ¿sí? Bueno, Sí. bien, entonces Borges escucha a Voltaire, ¿no? Y se inspira, ¿no? De esta línea de Voltaire y empieza su poema precisamente con esta referencia
literaria, un hombre que cultiva su jardín, o sea, su alma, y claro, ¿no? Consecuentemente su mente, ¿sí? Bien, entonces es un poema que se organiza en torno a una enumeración, como decías, Carmen, de escenas cotidianas, ¿sí? La enumeración, y que la enumeración es una herramienta literaria común o frecuente en la poesía de Borges, y me gustaría que leyéramos otro poema para que veamos, ¿no? El uso de esta herramienta literaria en la poesía, ¿sí? ¿Quién desea leer este poema, Las cosas? Yo. Yo, ¿quién dice yo? Gaby. Gabriela, vale. Solo Gabriela, siempre Gabriela. Bien, te escuchamos, Gabriela. Las cosas. Elogio de la sombra, 1969. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente silenciosas? Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Bien, ¿no? Se trata de un soneto, en este caso incluso con rima abrazada, ¿no? El primero, ¿no? El primer verso, el último, bien, ¿no? Pero lo que quería que vierais era el uso de esta herramienta literaria, la enumeración, ¿sí? Como en los justos. Bien, luego, a ver, con esta enumeración, ¿no? Decía que Borges construye imágenes, ¿no? Imágenes que revelan unas cualidades, ¿no? Unas cualidades de los que actúan de esta manera, ¿no? De los que cultivan su jardín, del que agradece en la tierra que haya música, ¿no? Del que descubre con placer una etimología, ¿sí? A ver, ¿qué cualidades podemos descubrir con cada verso de este poema? El que agradece que en la tierra haya música. Y que se repite lo del agradecimiento, que es muy importante para Borges. Es un verbo que se repite. El que agradece que en la tierra haya música y el que agradece que en la tierra haya Stevenson. Entonces, ¿qué cualidad, qué valor? Es un amante de la música. Vale, pero el que agradece que en la tierra, claro, a todos nos gusta la música. Y por lo tanto, Borges, ¿no? Agradece que en la tierra haya música. ¿Siente qué? Cuando agradecemos, es alguien que es modesto, bien, que es humilde sí. y a quien le gustan los pequeños placeres de la vida. Bien, Roxana. Y también puede ser un hombre detallista, o sea, le gustan las cosas pequeñas, pero de mayor importancia. Ya, pero utiliza este verbo agradecer. Creo que es la expresión de la gratitud. Bien, Roxana. La expresión de la gratitud, ¿no? Que es de bien nacidos ser agradecidos. La gratitud, que es una cualidad fundamental en los seres humanos, ¿no? Saber, ¿no? Agradecer, sentir la gratitud, y en este caso, ¿no? Porque en la tierra existe la música y porque en la tierra existe Stevenson. Y ahora, ¿no? En el caso de los rumanos, por ejemplo, podríamos sustituir fácilmente a Stevenson por alguien importante para nosotros, igual que Stevenson para Borges, ¿no? ¿Con quién podríamos, o por quién podríamos sustituir aquí, los rumanos? Por un vesco. Ciprián por un vesco, bien, sí, ¿qué más? O sea, ¿no? Figuras que, con las que nos identificamos. Nosotros los rumanos, los italianos, podría, ¿no? Suponer
pero los rumanos, Mihai para Eminescu. Roxana por un beso. Eminescu. Claro, Andrea, Mihai Eminescu. Mihai Eminescu, ¿no? Si nos mantenemos en esta zona de la literatura, para un rumano siempre agradece que en la tierra haya Eminescu, ¿sí? Bien, entonces gratitud. ¿Qué otra cualidad revela Borges, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página. Creatividad. Creatividad, bien. ¿Qué más? Dar vida a algo. No lo he entendido. No sé. Para dar vida. ¿Para qué? Dar vida. Para dar vida. ¿En qué verso? ¿Me oye? No sé quién habla, pero bueno. Cristina, para ti, ¿qué cualidades se resaltan en este poema? Don Alejandro. Mariana. El que acaricia a un animal dormido. ¿Qué cualidad humana aquí? La compasión. La compasión. ¿Qué más? La bondad. La bondad y La bondad, el cariño. El cariño. El cariño, claro, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Lo de acariciar a un animal dormido. Bien, vamos a ver aquí el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho y el que prefiere que los otros tengan razón. ¿Es posible esto? O sea, ¿qué opináis? Andrea, en tu caso. ¿En qué contexto ¿no? podrías preferir tú que los otros tuvieran razón? Creo que se trata de ser modesto y humilde. Bien, la falta de la vanidad, sí. ser modesto, la modestia, bien. Bien, y entonces como ¿no? podemos observar y como decía Carmen, ¿sí? Es un poema sencillo que inspira tranquilidad, ¿sí? Las imágenes las podemos comprender fácilmente, aunque Borges, ¿no? La crítica lo aprecia, que la poesía de Borges es algo oculta y elitista, pero podemos ver que no siempre es así, ¿no? Es un poema realmente asequible, lo podemos, ¿no? comprender con facilidad y que culmina con un último verso, ¿no? Y que culmina con algo, con una imagen sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Que es propio, ¿no? de un poeta vanguardista que busca siempre, ¿no? lo sorprendente. ¿Por qué creéis que este último verso nos sorprende o no? Claro que sí. Sí, Roxana, ¿por qué? Pienso que es la misma idea de Unamuno, porque es la gente sencilla hace el mundo exista, que hace el mundo exista. Que hace que el mundo exista, ¿no? Que están salvando el mundo, ¿no? Entonces, siguiendo la línea de Unamuno, Borges cree que precisamente estas personas, ¿no? generosas, bondadosas, sensibles, ¿no? que acarician a un animal dormido, ¿no? Modestas, ¿sí? agradecidas, que sientan gratitud, ¿no? por la música o por Stevenson, precisamente estas personas sencillas, modestas, ¿no? y que cumplen con su trabajo. 2 empleados, el ceramista, un tipógrafo, el que descubre con placer una etimología, ¿no? cumplen, ¿no? Su trabajo con su trabajo cotidiano, ¿sí? y con su palabra. Precisamente estas personas que se ignoran, esto también es muy importante, no nos conocemos entre nosotros, ¿no? Nos ignoramos, pero precisamente estas personas están salvando el mundo, ¿sí? Y precisamente por las cualidades que hemos podido sentir y deducir, ¿no? Estas personas
son, como decía Ariana, ¿no? Son merecedoras, ¿no? De esta valoración de los justos, ¿no? De los justos. Y son precisamente, ¿no? Esas personas que forman parte de lo que decía Unamuno de la intrahistoria, que a la orden del sol, ¿no? Se ponen a trabajar y cumplen, ¿no? con su vida. ¿Sí? Bueno, más o menos es este. ¿No? Curiosidad, ¿no? Creo que he añadido yo. Curiosidad, ¿no? Hace referencia o se refiere al hecho de que, ¿no? Buscamos cultivar nuestro jardín, ¿sí? Curiosidad. Un poema realmente sencillo, de palabras habituales, ¿no? Con un último verso que nos sorprende porque aporta una lección moral, ¿sí? Los seres humanos que cumplen con este trabajo cotidiano, sencillo, humilde, ¿sí? Forman parte de la intrahistoria unamuniana y son merecedores de esta valoración de los justos. Bien, entonces ya está. Muchísimas gracias. Sí, espero que os haya gustado. Y a ver, preguntas, reflexiones. Después de este encuentro, ¿con qué os quedáis? Andrea. Me gustó mucho el poema de El poema de Borges. Borges, Sí, los sí, justos, y el último verso fue... sí. Te ha tocado Sí. el corazón, sí. Toca El mucho. mejor final del poema. Del poema. Claro, ¿ves? Sí. Lo sorprendente. Sí. Claro, no nos esperamos eso, ¿no? Después de una enumeración así, luego, ¿no? Son estas personas, no seres que se ignoran que están salvando el mundo. Sí, ¿no? Que es muy emocionante. Hay una cita de Borges muy relevante. Es la historia universal, es la de un solo hombre. Ah, sí, claro, claro, ¿no? Cada hombre sí contribuye a la historia universal. Muy bien, coincide aquí, por lo tanto, con la intrahistoria de Unamuno. Sí, bien. ¿Qué más? Cristina, Araluca, Don Alejandro, Carmen, la chica italiana. Y a mí me gustó mucho porque creo que podemos aprender algo de esta poesía. Bien. ¿Aprender ¿Aprender qué? Que ser más buenos. Bien, bien. Entonces, bien, Diana, a la hora de leer, claro, ¿no? Leemos. Y luego, claro, el primer paso sentimos algo. Luego paramos a reflexionar. Pero luego, ¿qué hacemos con nuestros sentimientos, con nuestras reflexiones? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Es suficiente con solo leer, sentir y reflexionar? No, por supuesto. No. Entonces, ¿qué tenemos Debemos que hacer? actuar. Tenemos que actuar. ¿Y cómo? Con la conciencia y con los hechos. ¿Y cómo? O sea, ¿de qué modo? ¿De qué modo? En la línea de Unamuno. Ayudando a la gente, siendo más humildes, no sé. Bueno, no olvidarnos de vivir de manera sencilla. Y humilde también. Este es el mensaje, ¿no? Que no nos olvidemos de vivir de manera sencilla. Esto no excluye la libertad o la dignidad o la creatividad, no. Todo lo contrario, también, ¿sí? De vivir de manera sencilla y de no hacer daño. O sea, si no podemos ayudar, si no podemos intervenir a la hora, ¿no? De cambiar el mundo, por lo menos que no hagamos daño a nadie. Sí, ni a una cucaracha. Pero dejar nuestra vanidad, eso es lo que quería decir. Sí. Dejar de ser tan vanidosos en este mundo tan casi superficial, que digamos. Sí, como las olas del mar. Sí, bien, Roxana. También necesita comprender de cada uno es importante. Sí, claro. Para eso, ¿no? Es necesario ser sensible, ¿no? Generoso. Bien, ¿qué más? Don Alejandro. Tenemos que respetar,
tenemos que respetar a los otros. Bien. No solamente a nuestros amigos, pero también los demás que nos vemos, por ejemplo, por la calle. Muy bien, porque estamos viviendo un momento muy difícil todos y por eso tenemos que cambiar. Creo que es el momento nuestra forma justo. de actuar, claro, Sí. respetar a los demás, no tener prejuicios, ¿sí? Bien, Carmen. Sí. Ujú. Vale, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es un verso en un poema de Juan Ramón Jiménez, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, se ha vuelto en mí en un tic. Tratar de ser mejores. Ya, claro. ¿no? Con La nosotros esencia, mismos. siempre de ser mejores con actuar, ¿no? Con la actuación. Ujú. Y también de respetar no solamente la gente, sino que todos lo que nos rodea, como los animales, la naturaleza, los insectos también, Todo porque ser todo vivo, implica todo vida. ser vivo, ¿no? Todo ser vivo Exactamente, tiene todo derecho, sí, a a vivir. vivir. Y nosotros somos los que podemos, ¿no? intervenir y ayudar, ¿no? Y no a destrozar, ¿no? la vida. Ujú. Yo creo que deberíamos tener como uno, o reflectar un poco sobre nuestra Reflexionar, vida en sí. general. Sí. Y creo Bien. que cada ser humano debería hacer eso. Ujú. Vale. Vale. Gracias, Ariana. Yo ya he terminado, sí, mi presentación. Y de verdad, muy interesante, profesora, la presentación, y me gusta mucho también el hecho de que los estudiantes de Bucarest como los estudiantes de Italia hayan intervenido sobre este tema. Como usted muy bien lo decía, tenemos que volver a las raíces, chicos. Debemos respetar al otro, tenemos que tener conciencia y sobre todo en este momento tan difícil que vivimos de pandemia, aunque uno no lo piense, esta pequeña protección es respetar también al otro. O sea, Claro. ¿qué quiere decir? Lo que nos ha dicho la profesora Isabioana Oggi, de volver a las raíces, o sea, volver a ser simples, o sea, que ser simples y tener, digamos, el regreso de esas virtudes de todo ser humano, como es la bondad, el cariño, que todo se resume en un solo concepto que sería el amor, ¿no? El amor por nosotros mismos, el amor al prójimo, a nuestro hermano, nos hará siempre más libres y podremos con estas virtudes convivir en una sociedad más justa, porque es así. O sea, tener esas características en una sociedad nos hace más justos, nos hace más conscientes del otro, de nosotros mismos. Tenemos que regresar y tristemente viviendo esta situación actualmente pandémica, nos dimos cuenta que en lo simple podemos encontrar tantas cosas. ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, no cultivó o no ha cultivado y está cultivando actualmente el jardín? El jardín, que puede decir, como la profesora Ivana, puede ser una metáfora, ¿no? El jardín puede ser la mente, el templo, que sería nuestro cuerpo. El jardín puede ser también, como lo dijo Carmen, un jardín, un espacio que tengamos en nuestra casa. La pandemia en este momento, a través de la poesía, podemos analizar que nos ayudó a cultivar nuestro jardín, nos ayudó a encontrarnos con nosotros mismos en la clausura, en el encierro. Y esto es volver de nuevamente a nuestras raíces, cultivar nuestro intelecto, y que actualmente, con la oportunidad que nos ha dado la profesora Soriana Palucci, las organizadoras de este maravilloso evento cultural, ha hecho que cultivemos nuestro jardín, metafóricamente, ¿no? Como podemos verlo cada uno de nosotros. De verdad, lo agradezco tanto a usted, profesora, y a todas las profesoras que hasta
hasta actualmente han realizado sus exposiciones. Han sido días muy hermosos para nosotros y espero que también los estudiantes, tanto de Bucarest como nuestros estudiantes, les haya gustado estos momentos de compartir el intelecto, compartir la cultura, compartir tantas cosas lindas, emociones, que ayudará a cultivar nuestro jardín, ¿no? Que nunca se termina de cultivar, nunca, toda la vida tenemos que cultivarlo, porque si no, perdemos la esencia. Nos perdemos. Una persona que no cultiva su jardín se pierde. Debemos siempre cultivarlo. ¿Ok? Bueno. Sí, entonces adiós, sí, a Ariana. Espero que hasta pronto. Sí. Sí, bien. Adiós a los estudiantes italianos. A Carmen, gracias por tu intervención tan grata y tan oportuna. Gracias a mis estudiantes rumanos, ¿sí? Y que dentro de muy poco nos volvemos a ver. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Para mí ha sido un placer. Igualmente, Ariana. Si quieres, podemos ponernos en contacto a través de nuestras instituciones para enviarte las diapositivas de mi... Sí, de tu charla, por favor, Ariana. Sí. Puedes ponerte en contacto, así podemos hacer digamos, un puente, ¿no? Sí. Un puente entre nuestras instituciones. Me encantaría, de verdad, que podamos, a través de la profesoresa, obviamente, siempre con el permiso de la profesoresa Oriana Palucci, realizzare altri seminari, altre iniziative, altre attività e così i nostri studenti e noi puedan colaborar insieme, ¿ok? Para mí sería un placer. Sí. Le lascio la parola alla professoressa Oriana Palucci, se vuole dire. Thanks to everyone. Grazie a tutti. My Spanish is not good I don't speak it anymore, so I'm sorry, I'm not going to speak in Spanish, but I did study Spanish. I want to thank everyone, even for the work you have been doing, but all the professors who have spoken up to now, but I really want to thank all the students present. This is a unique opportunity, especially during the pandemic. I hope we will keep in touch, all of us and all of you, finding new friends and new stimuli for in this terrible period. Now, I just wanted to announce that we are going to have a huge conference in Benevento on the 21st of May on contagion in literature. So I'm going to send the call for papers to Honorina, and she will send it to the others. The conference will be both in Italian, French, and English, not in Spanish, I'm sorry. But I'm sorry, you can always convince me that we need Spanish as well. All right, the French convinced me, so let's see what happens and see if we can continue this relationship even after we finish. Thank you very much. Grazie a tutti. Muchísimas gracias. Y en rumano es mulțumesc, vă mulțumim. Bueno, en rumano, ¿sí? Okay. Bueno, entonces, ¿no? Damos por terminado, Ariana, ¿sí? El encuentro. Bien, bien. Entonces, gracias, chicos. Nos vemos mañana con los que tengo, ¿no? Tengo clases y bien, bien. Gracias. Adiós. Ciao, Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, Arrivederci a domani. Arrivederci.